Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Mi hermana recibió una casa servida en bandeja de plata, cortesía de nuestros padres. Mientras tanto, yo he estado sobreviviendo por mi cuenta, ahorrando cada centavo. Ahora, de la nada, ¿tienen mis padres la desfachatez de pedirme que la ayude a pagar la casa? Lo que ocurrió a continuación es algo que jamás vi venir. Al crecer, no tardé en darme cuenta de que mi hermana, Emily, era la favorita. Mis padres nunca lo dijeron abiertamente, pero sus acciones lo hacían obvio. Emily era la niña dorada, la que no podía hacer nada mal. Sus éxitos se celebraban con grandes gestos, mientras que mis logros apenas merecían un asentimiento. Si a Emily le daban una bicicleta nueva y reluciente, a mí me tocaba la vieja, completa con arañazos y un freno chirriante. Cuando decidió que quería tomar clases de violín, mis padres pagaron con entusiasmo lecciones privadas y un instrumento de alta gama. Mientras tanto, yo pasé mi adolescencia cuidando niños y cortando césped solo para poder costear materiales de arte para un pasatiempo que ellos no consideraban valioso. No se trataba de celos. Al menos, eso era lo que me decía a mí mismo. Era más bien una frustración que iba creciendo lentamente, una sensación de ser invisible en mi propia familia. Emily no era una mala persona. Muy al contrario. Era inteligente, amable y trabajadora. Nunca fregó sus privilegios en mi cara, pero la disparidad en la manera en que nos trataban era difícil de ignorar. Las cosas se volvieron absolutamente evidentes cuando alcanzamos la adultez. Cuando Emily se graduó de la secundaria, mis padres pagaron en su totalidad su matrícula universitaria. Ella asistió a una universidad prestigiosa, libre de las cargas financieras que conlleva la educación superior. Aún recuerdo el día en que propuse la idea de recibir una ayuda similar cuando llegó mi turno de ir a la universidad. Emily está estudiando algo práctico, dijo mi papá, sin siquiera levantar la vista del periódico. Estamos invirtiendo en su futuro. Sus palabras dolieron más de lo que quise admitir. Yo había estado trabajando para obtener un título en artes, algo que me apasionaba, pero a sus ojos, no valía la pena apoyar. El mensaje tácito era claro. Los sueños de Emily eran valiosos. Los míos, no lo eran. Decidido a demostrarles que estaban equivocados, me concentré y trabajé duro. Combiné trabajos a tiempo parcial, solicité todas las becas que pude encontrar y contraje préstamos estudiantiles para cubrir el resto. No fue fácil. Hubo noches en las que llegaba a casa del trabajo tan agotado que apenas podía mantener los ojos abiertos para estudiar. Pero seguí adelante, diciéndome a mí mismo que no necesitaba su aprobación ni su ayuda. Por un tiempo, pensé que podría dejarlo pasar. Después de todo, la vida no es justa, ¿verdad? No todos reciben la misma mano. Pero con el paso de los años, el favoritismo se volvió cada vez más evidente, y el resentimiento comenzó a hervir. No se trataba solo de lo material, sino de la forma en que parecían dedicar toda su energía emocional a Emily. La animaban en cada hito, desde su graduación hasta su primer trabajo. Siempre estaban allí para ella, ofreciendo consejos, apoyo e incluso el ocasional rescate cuando las cosas no salían según lo planeado. Y yo, sentía que apenas me notaban. Cuando me gradué de la universidad, no hubo celebración, ni felicitaciones. La llamé para compartir la noticia, y la respuesta de mi madre fue un distraído: eso es genial, cariño, antes de cambiar rápidamente de tema hacia algo sobre los planes de boda de Emily. No fue sino hasta unos años después, cuando Emily anunció que iba a comprar una casa, que la disparidad alcanzó su punto máximo. Mis padres estaban encantados, por supuesto. No podían dejar de hablar de lo orgullosos que estaban de ella y de su esposo, Adam, por dar ese gran paso. Cuando me enteré de que habían ofrecido cubrir el pago inicial, no solo me quedé en shock, estaba furioso. Aquí estaba yo, todavía viviendo en un modesto apartamento, trabajando horas extras para ahorrar para tener mi propio lugar, y ellos le entregaban a Emily decenas de miles de dólares sin pensarlo dos veces. Intenté plantearle el tema a mi madre un día, más por curiosidad que por otra cosa. Entonces, ¿ayudaste a Emily con su casa? Ella ni siquiera se inmutó. Por supuesto, ella y Adam se merecen comenzar su matrimonio con el pie derecho. No pude contenerme. ¿Y qué hay de mí? ¿No merecía ayuda cuando me estaba ahogando en préstamos estudiantiles y alquiler? Su respuesta fue un encogimiento de hombros, como si fuera lo más lógico del mundo. Siempre has sido tan independiente. Sabíamos que podías manejarlo. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. La independencia no era algo que hubiera elegido. Me había sido impuesta. Y aunque estaba orgulloso de la vida que había construido por mi cuenta, eso no hacía que su evidente favoritismo doliera menos. Más tarde ese mismo día, llamé a mi mejor amiga Sara para desahogarme. ¿Puedes creer esto? Dije, paseándome por mi apartamento. $30,000. Así, de la nada. Mientras tanto, yo sigo aquí, pagando préstamos estudiantiles porque soy tan independiente. Sara soltó un silbido bajo. Eso es, mucho dinero. ¿Te hablaron siquiera al respecto? No. Ni lo mencionaron hasta que lo pregunté, respondí, con la frustración acumulándose. No es que quisiera el dinero para mí, pero es el principio. Siempre se han doblado de espalda por Emily,
Y yo simplemente, soy una ocurrencia tardía. Siempre ha sido el que no necesitaba ayuda, dijo Sara suavemente. Esa es su excusa, ¿verdad? Sí. Mi madre lo dijo. En efecto, sabíamos que podías manejarlo. O sea, claro, puedo manejarlo, pero, ¿eso significa que debería tener que hacerlo? No pude dejarlo pasar. Unos días después, volví a planteárselo a mi madre, esta vez tratando de mantener un tono ligero y conversacional. Entonces, ¿ayudaste a Emily con su casa? Por supuesto, respondió ella, con voz alegre. No podíamos dejar que se perdiera una oportunidad tan perfecta. Es lo que hacen los padres. ¿Y qué hay de mí? Pregunté. La pregunta salió antes de que pudiera detenerme. Cuando estaba en la universidad, luchando para pagar el alquiler. ¿Por qué no me ayudaron? Hubo una larga pausa. Siempre has sido tan independiente, dijo finalmente. Sabíamos que podías manejarlo. Sus palabras cayeron como un puñetazo en el estómago. Ya había escuchado esa excusa antes, pero esta vez se sintió más pesada. Así que, porque podía manejarlo, ¿no creíste que merecía ayuda? Pregunté, mi voz temblando. No es así, respondió rápidamente. Emily y Adam están en una situación diferente. Ellos están empezando. Tú ya tienes una vida estable. ¿Estable? Claro. Si ignoras los años de sacrificios que hice para llegar aquí, sacrificios que a Emily nunca le pidieron que hiciera. La discusión con mis padres continuó. Después de casi una hora de intercambios, la conversación llegó a un punto crítico. Mi papá, perdiendo la paciencia, adoptó un tono frío y acusador. No puedo creer lo desagradecido que estás siendo, dijo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? Repetí, mi voz temblando de ira. ¿Te refieres a todas las veces que me dijeron que debía arreglármelas por mí mismo mientras entregaban todo a Emily? Perdóneme si no estoy rebosante de gratitud. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, y por un momento pensé que finalmente entenderían cómo me sentía. Pero mi madre rompió el silencio con un suspiro pesado. Siempre ha sido tan difícil, dijo, con tono teñido de decepción. Esa fue la gota que colmó el vaso. Y ustedes siempre han jugado a ser favoritos, respondí. Pero ya no voy a ser el que tenga que recoger los pedazos por todos los demás. Si Emily necesita ayuda, que lo pida a otra persona, porque no seré yo. Colgué antes de que pudieran responder, con las manos temblando mientras apoyaba el teléfono en la mesa. El efecto de la discusión fue a la vez liberador y agotador. Por un lado, me sentí más liviano, como si se hubiese levantado un peso que había llevado durante años. Pero, por otro, la culpa persistía, como una herida antigua que se negaba a sanar. Durante días, repetí la conversación en mi mente, cuestionándome. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Debí simplemente aceptar ayudar, a pesar de que se sintiera injusto? Pero cada vez que esas dudas emergían, me recordaba los años que pasé luchando mientras mis padres priorizaban a Emily. Al día siguiente, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi madre. No entendemos por qué está siendo tan difícil. La familia es todo, y no estamos pidiendo tanto. Poco después, mi papá envió su propio mensaje. Estás dejando que el dinero se interponga entre tú y tu hermana. No dejes que algo tan trivial arruine tu relación. ¿Trivial? Murmuré, mirando la pantalla. La audacia de sus palabras era asombrosa. Me pedían que canalizara mi dinero ganado con esfuerzo en la hipoteca de mi hermana, dinero que estaba ahorrando para mi propio futuro, y luego lo calificaban de trivial cuando dije que no. Durante las siguientes semanas, los mensajes no cesaron, cada uno más manipulador que el anterior. Mi madre envió largos textos emocionales sobre lo bien que había hecho de madre y lo desconsolada que estaba porque yo no podía superar el pasado. Mi papá se atrevió con mensajes cortos y airados, acusándome de ser egoísta y desagradecido. ¿Acaso no crees que también nos sacrificamos por ti? Decía uno de los mensajes. Actúas como si nunca hubiéramos hecho nada por ti. Deja de convertirnos en los malos. Quise gritar. No se trataba solo de lo que hicieron o no hicieron por mí. Era sobre la evidente disparidad, el favoritismo que había marcado nuestra familia desde siempre. Explicar eso se sentía como gritar en el vacío. Intenté ignorar sus mensajes, esperando que se cansaran, pero eso solo parecía alimentar su determinación. Incluso mi madre dejó un mensaje de voz, con la voz temblorosa por la mezcla de tristeza y frustración. No entiendo en qué te has convertido. Solías estar tan cerca de nosotros. Ahora parece que ya no te importa esta familia en absoluto. Lo peor fue el silencio de Emily. Esperaba que ella se pusiera en contacto, que al menos reconociera la situación o ofreciera su perspectiva. Pero pasaron días sin noticias suyas. Al principio, traté de darle el beneficio de la duda. Quizás estaba atrapada en el medio y no sabía qué decir. Quizás se sentía culpable y evitaba hablar conmigo por vergüenza. Pero a medida que el silencio se prolongaba, empezó a parecer intencional. Finalmente, un día, me derrumbé y la llamé. Cuando contestó, su voz era vacilante. Hola, dijo, como si hubiera estado esperando esta llamada pero temiéndola al mismo tiempo. Hola, respondí, intentando mantener un tono neutral. Solo quería preguntar, ¿te han hablado mamá y papá sobre lo de la hipoteca? Hubo una pausa al otro lado. Sí, admitió en voz baja. ¿Y qué dijeron?
No lo sé. No les pedí que hablaran contigo, si es lo que crees, dijo rápidamente. Ellos simplemente están preocupados por nosotros, supongo. ¿Preocupados por ti? Repetí, con la frustración burbujeando. ¿Sabes cuántos mensajes y llamadas he recibido tratando de hacerme sentir culpable para que ayudes? Y tú ni una palabra. Lo sé, respondió en voz baja. Y lo siento. No sabía qué decir. Siempre es lo mismo con ellos, tratando de arreglar las cosas para mí, ya sea que lo quiera o no. Sinceramente, estoy harta de ello. Adam y yo ni siquiera queríamos su ayuda para la casa. Sabíamos que tendría demasiadas condiciones, pero ellos insistieron. Sus palabras me sorprendieron. Durante años había asumido que Emily prosperaba bajo su favoritismo, que acogía su constante apoyo e injerencia. Pero escucharla admitir que eso tenía un precio fue algo que no esperaba. Espera, dije, tratando de procesar lo que me decías. ¿Dices que no querías su ayuda? ¿Pero la aceptaste de todos modos? No nos dejaban decir que no, respondió amargamente. Mamá no paraba de hablar sobre cómo era su deber ayudarnos a empezar la vida y de lo mucho que rompería su corazón si la rechazábamos. Ya sabes cómo son. Me recosté en el sofá, sintiendo una mezcla de emociones difíciles de desenredar. Por un lado, era un alivio escuchar a Emily reconocer lo tóxico de la conducta de nuestros padres. Pero, por otro, no podía dejar de sentir frustración por haberse conformado con ello, sabiendo muy bien cómo me afectaría. Entonces, ¿qué quieres que haga? Pregunté finalmente. Nada, dijo firmemente. Solo quería que supieras que no espero nada de ti. Les pedí a mamá y papá que dejaran de presionarte, pero ya sabes cómo son. Creen que están ayudando, incluso cuando empeoran todo. Sí, bueno, su ayuda se siente más como manipulación, murmuré. Lo sé, dijo Emily, con voz cargada de pesar. Y odio que te hayan arrastrado a esto. Odio que haya causado tanta tensión entre nosotras. Nunca quise eso. Esa noche hablamos durante casi una hora, mucho más de lo que habíamos hecho en años. Emily se abrió, contando la presión que sentía por ser la niña dorada, lo agotador que era vivir a la altura de las expectativas de nuestros padres. Admitió que, en ocasiones, envidiaba mi independencia, aunque sabía que no había sido por elección. Después de esa conversación, comprendí que, por primera vez, estábamos en sintonía. No borraba por completo el resentimiento acumulado durante años, pero daba la esperanza de que, juntas, podríamos encontrar una forma de avanzar. Cuando colgué tras hablar con Emily, me quedé en silencio, mirando fijamente a la nada. Su confesión me había golpeado de una manera para la que no estaba preparado. Durante años, había visto en ella a la niña dorada, la favorita inmaculada a quien nuestros padres siempre mimaban mientras yo quedaba relegado a luchar solo. La había resentido, incluso llegado a envidiarla. Pero ahora, por primera vez, veía las grietas en la imagen perfecta que había construido sobre su vida. Emily no era solo una beneficiaria del favoritismo de nuestros padres. Estaba atrapada por ello. Los privilegios que yo había pasado años resentiendo venían con cuerdas tan fuertemente atadas que se habían convertido en grilletes. Y mientras yo luchaba por mi independencia, ella se encontraba agobiada por el peso de sus expectativas. Esa noche, la volví a llamar. No sabía bien qué quería decir, pero sentí que nuestra primera conversación había sido solo el comienzo de algo más profundo. Para mi sorpresa, contestó al primer timbre. Hola, dijo, su voz más suave de lo habitual. Hola, respondí. Sobre lo de antes, he estado pensando. Terminamos hablando durante horas. Empezamos con cautela, sintiendo ambas el límite de esta nueva honestidad entre nosotras. Pero a medida que pasaban los minutos, las barreras cayeron. Compartimos historias y frustraciones acumuladas durante años, desvelando capas de dolor y malentendidos que habían marcado nuestra relación. Siempre pensé que lo tenías fácil, admití. Que todo te lo daban en bandeja de plata mientras yo tenía que luchar por cada migaja. Yo pensaba lo mismo de ti, dijo, con una risa incrédula. Envidiaba lo independiente que eras. Mamá y papá siempre decían lo capaz que eras, como si no necesitaras a nadie. Mientras tanto, yo sentía que no confiaban en mí para nada. Sus palabras me hicieron reflexionar. Siempre había odiado que me etiquetaran como independiente porque se usaba como excusa para justificar por qué mis padres nunca me apoyaron. Pero escuchar la perspectiva de Emily me hizo darme cuenta de que su constante apoyo no era el regalo que yo había supuesto. Era una espada de doble filo que la había dejado tan sofocada como yo me había sentido olvidado. La conversación se desplazó hacia recuerdos específicos, momentos que habían moldeado nuestras percepciones y alimentado esa rivalidad silenciosa que siempre habíamos sentido sin admitirlo. ¿Recuerdas aquella vez en la secundaria cuando quise unirme al equipo de atletismo? Preguntó Emily. Mamá dijo que no, porque no creía que pudiera con el compromiso, pero luego se dio vuelta y me compró clases particulares de piano que ni siquiera había pedido. No lo sabía, dije, sorprendido. Yo pensaba que querías tocar el piano. Lo odiaba, admitió. Pero no quería decepcionarlos. Estaban tan emocionados y sentía que tenía que seguirles el juego. Fue extraño escucharla hablar de la presión de vivir a la altura de las expectativas de nuestros padres.
Siempre la había visto como la que disfrutaba del centro de atención, pero al abrirse, me di cuenta de lo asfixiante que había sido ese brillo constante. Hablamos también de mis dificultades, de cómo siempre me había sentido invisible, de cómo mis logros parecían no importar porque no eran lo que ellos consideraban práctico. Emily me escuchó atentamente, validando sentimientos que yo había intentado reprimir durante años. Lo siento, dijo en un momento, con voz cargada de emoción. Nunca me di cuenta de cuánto te estaba haciendo daño. Debería haber estado allí para ti, pero estaba tan envuelta en mi propio lío que no lo vi. Su disculpa me golpeó como un puñetazo. Durante tanto tiempo la había culpado por la dinámica familiar, convencido de que era cómplice del favoritismo de nuestros padres. Pero ahora comprendí que ella también había sido, en parte, víctima de ello. Al finalizar la llamada, sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, parecía que Emily y yo no éramos rivales peleando por la atención de nuestros padres. Parecía que, juntas, podríamos dejar de permitir que ellos dictaran nuestras vidas. La siguiente etapa no tardó en llegar. Después de aquella noche en que compartimos tantas verdades, Emily y yo decidimos que era hora de confrontar a nuestros padres juntos. Acordamos reunirnos en su casa para cenar, en un ambiente neutral en el que pudiéramos exponer todo lo que teníamos que decir. El viaje hacia su casa fue inquietante. Mis manos sudaban y mi mente se llenaba de todas las formas en que la conversación podría salir mal. Pero al llegar y ver a Emily esperándome en el porche, sentí una chispa de valor. ¿Lista?, preguntó mientras me acercaba. Ni un poco, admití, y ambas reímos nerviosamente. Adentro, nuestros padres nos recibieron con la calidez habitual, completamente ajenos a la tormenta que se avecinaba. La cena transcurrió en una atmósfera tensa, con Emily y yo intercambiando miradas mientras esperábamos el momento adecuado para hablar. Finalmente, cuando se iban a llevar los platos, Emily respiró hondo y dijo: «Necesitamos hablar de algunas cosas». Mi madre se detuvo en seco, sus ojos recorrieron de un lado a otro, visiblemente nerviosa. «¿Qué cosas?», preguntó cautelosamente. Antes de que mi hermana dudara, intervine. «Sobre cómo nos han tratado de forma diferente. Sobre cómo eso ha afectado a ambas». Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. No nos contuvimos. Pusimos sobre la mesa años de frustración y dolor acumulado. Emily habló de la presión que sintió por ser la niña dorada, de cómo la interferencia constante les había impedido tomar decisiones por sí misma. Yo relaté cómo me había sentido invisible, cómo el resentimiento por ser dejado a mi suerte se había ido acumulando. Nuestros padres no lo tomaron bien. Mi madre comenzó a llorar, acusándonos de ser ingratos e injustos. Mi padre se puso a la defensiva, insistiendo en que siempre habían hecho lo mejor y que estábamos exagerando. Pero, por primera vez, Emily y yo no cedimos. Mantuvimos nuestra posición, reiterando que no se trataba de culparles por el pasado, sino de pedir un cambio para el futuro. Al final de la noche, el ambiente estaba tenso y no se había alcanzado una resolución clara. Pero al salir, Emily se volvió hacia mí y dijo: «No sé si alguna vez lo entenderán». Yo tampoco, admití. Pero al menos lo intentamos. Ha pasado poco más de un año desde que Emily y yo tomamos la decisión de cortar los lazos financieros con nuestros padres. En ese tiempo, mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. La carga que solía sentir, el resentimiento, la ira, la constante necesidad de demostrarme, parece haberse aligerado. Emily y Adam han logrado manejar la hipoteca sin ayuda externa, y no podría estar más orgulloso de ella. Está aprendiendo a poner límites, no solo con nuestros padres, sino en otras áreas de su vida. De vez en cuando, me llama para desahogarse sobre lo difícil que es desaprender los hábitos de dejar que otros dicten sus decisiones. Pero puedo oír la confianza en su voz, el orgullo silencioso de saber que finalmente controla su propia vida. En cuanto a mí, he volcado mi energía en mis propias metas. Sin la carga emocional de lidiar constantemente con las expectativas de nuestros padres, he avanzado más en el último año de lo que jamás hubiera imaginado. Mi cuenta de ahorros crece constantemente, y estoy cerca de comprar mi primera casa, una meta por la que he trabajado durante años. La relación con Emily ha crecido de una manera que nunca creí posible. Durante tanto tiempo estuvimos atrapadas en esa competencia silenciosa, cada una resentida con la otra por razones que apenas comprendíamos. Pero ahora, parece que finalmente estamos en el mismo equipo. Hablamos más que nunca, desde recuerdos de la infancia hasta nuestros planes para el futuro. Emily me dijo el otro día que siente que me está conociendo por primera vez. Honestamente, yo siento lo mismo. Lo mejor es que nuestra relación ya no está oscurecida por nuestros padres. No somos definidos por los roles que trataron de imponernos. No somos la niña dorada y el independiente. Somos simplemente hermanas, tratando de navegar la vida lo mejor que podemos. En cuanto a nuestros padres, la situación es complicada. Después de aquella confrontación final, se retiraron, aunque no sin lanzar algún comentario mordaz sobre lo irrespetuosos que fuimos. Al principio, intentaron comunicarse. Mensajes de mamá diciendo que nos extrañaba, llamadas de papá preguntando por qué los estábamos castigando. Pero Emily y yo nos mantuvimos firmes. Finalmente, los mensajes cesaron. No he hablado con ellos en meses,
Y estoy bien con eso. Ya no siento ira, solo cansancio. Pasé tanto tiempo intentando ganarme su aprobación, intentando que me vieran de la misma manera que a Emily. Pero ahora me doy cuenta de que no necesito su validación. De vez en cuando, me pregunto si alguna vez entenderán realmente por qué tomamos las decisiones que tomamos. Me pregunto si alguna vez se mirarán a sí mismos y verán cómo nos han afectado sus acciones. Pero, incluso si no lo hacen, he aceptado que su crecimiento, o la falta del mismo, no es mi responsabilidad. El otro día, Emily y yo estábamos sentadas en su patio, observando a sus hijos jugar en el columpio. Ella se volvió hacia mí y dijo, ¿alguna vez piensas en cómo habría sido la vida si nos hubieran tratado de manera diferente? Todo el tiempo, admití. Pero trato de no obsesionarme con lo que pudo ser. Se trata de lo que hacemos con lo que tenemos ahora. Ella asintió, esbozando una pequeña sonrisa. Me gusta lo que estamos haciendo ahora. A mí también. Por primera vez, siento que estoy en paz con cómo resultaron las cosas. Puede que mis padres nunca cambien, y eso está bien. Porque yo he cambiado. He dejado atrás el resentimiento que solía cargar. He encontrado la manera de construir una vida plena y auténtica, rodeada de personas que realmente me valoran. Seguir adelante no significa olvidar el pasado. Significa aprender de él, crecer a partir de él y negarse a dejar que te defina. Honestamente, ¿qué podría ser mejor que eso? Esta es la conclusión de la historia. A lo largo de este proceso, Emily y yo hemos aprendido a poner límites y a enfrentar la situación familiar juntas. Aunque nuestros padres se mantuvieron reacios a reconocer sus errores, nosotros hemos tomado control de nuestras vidas y redefinido lo que significa ser familia. Hemos dejado de depender de su validación y ahora caminamos con la seguridad de construir nuestro propio futuro. Esta es la historia de cómo, a pesar del dolor, la frustración y la manipulación, finalmente decidimos elegirnos a nosotras mismas, liberándonos de viejos roles y abriendo paso a una relación sincera y solidaria entre hermanas.